Capítulo 22. La resistencia de Stokely. Hemos matado a más de 30 y solo capturado a una docena, lamentó Tiago. No es fácil capturarlos con vida, respondió Ravel Sorlarrin. Nuestro veneno apenas los afecta y se empeñan en luchar aunque estén malheridos. Enanos repugnantes. Vinimos en busca de esclavos y solo tenemos cadáveres. Vinimos en busca de Drist, le recordó Ravel. Quien a buen seguro habrá escapado en cuanto le hayan dado la noticia de nuestra presencia. El pequeño mago soltó una carcajada que enrabietó a Tiago. Si nos atenemos a su reputación, Drist Do'Urden no es de los que huyen, aclaró el mago en tono apaciguador. No, ese está con el líder de los enanos, el tal Stokely, cuyo nombre es lo último que pronuncian los enanos antes de caer aniquilados. Ravel omitió prudentemente que nadie había visto a Drist por esos lares desde mucho antes del ataque. Interrogó a algunos de los enanos, y por lo que dedujo, no mentían cuando le hablaron de la partida de Drist. Pero Tiago no tenía por qué conocer esa minucia, porque en ausencia de su presa cancelaría la acción armada y volvería con las tropas a Sorlarrin. Una decisión nada juiciosa, en opinión de Ravel. Habían sufrido las bajas de varios Drow y una Draña, y la matrona Ceerit no se contentaría con una pequeña partida de esclavos a cambio de esas pérdidas. Por no mencionar la muerte de Yard, maestro de armas de la casa Sorlarrin, jefe de la guarnición Sorlarrin y uno de los súbitos más favorecidos por Ceerit. Si retornaban ahora con unos cuantos esclavos, la matrona Ceerit montaría en cólera. Y lo peor era que no podía inculpar ni castigar a Tiago por lo ocurrido, al ser un noble y contar con la protección de Baenre. Tampoco castigaría la matrona Ceerit a Saribel, esposa de Tiago, que además tenía que volver a Menzoberranzan junto a su esposo por orden directa de la madre matrona Kentel. Y tanto Berejip como Yerri Ninae, víctimas potenciales de la cólera de la matrona Ceerit, permanecieron en Sorlarrin durante la incursión. Eso dejaba solo a Ravel ante la ira de la matrona Ceerit. Él necesitaba, más esclavos y una victoria contundente para aplacar a la matrona Ceerit y compensar su dolor por la pérdida de Yard. Hay que seguir hacia adelante, arguyó Ravel. Nos aguarda un gran botín en los niveles superiores de este lugar. Tesoros y esclavos, espero, comenzó a decir Tiago, pero no acabó la frase porque el corredor comenzó a temblar y rugir, mientras del techo caían piedras envueltas en nubes de polvo. El temblor adquirió tal cariz que Ravel comenzó a formular un conjuro de eventualidad para huir mágicamente de allí. El movimiento de tierra cesó antes de que completase el conjuro y Tiago y él dedujeron que se había hundido un túnel cercano. Avanzaron uno al lado del otro, Tiago sobre su lagarto de combate y Ravel sobre un disco flotante. Los dos nobles iban a reunirse con su línea defensiva, pero antes de alcanzarla, una joven hembra Drow les salió al paso en un estado de gran agitación. Se ha derrumbado el techo sobre sus cabezas. Gritó y señaló hacia un túnel lateral del que salía una nube de escombros y polvo. Esos enanos diabólicos. El noble Drow azuzó su montura y se metió por el túnel lateral. Al poco llegó a una intersección con otro túnel que discurría en paralelo con el que acababa de abandonar. Montones de rocas cerraban el paso y un enjambre de elfos oscuros y goblins se afanaban en apartarlas a toda prisa. Ravel tocó el hombro de Tiago para llamar su atención, y señaló hacia la pata de una draña que sobresalía entre las rocas. El miembro se convulsionaba al ritmo de los estertores de la criatura aplastada. ¿Cuántos? Chilló Tiago a los elfos oscuros. Bastantes, Lord Baenre, replicó uno de ellos. Y un trío de drañas, añadió otro. Y una hueste de goblins, dijo aún un tercero, con indiferencia ante la suerte de las pequeñas bestias. Lo tenían preparado para hundirlo, señaló Ravel. Nos enfrentamos a un enemigo formidable y ahora que saben de nuestra presencia, habrá que luchar por cada estancia y corredor. No, repuso Tiago. Encontrad un camino despejado. Tú y tus magos. Buscad un camino ya. Hay que acabar con esto y con rapidez. Ravel iba a discutir, pero recordó que la postura de Tiago también le era beneficiosa, tanto para su posición como para su integridad personal. Se reunió con los magos de la expedición. Al cabo de una hora, una docena de artilugios mágicos, gigantescos globos oculares, flotaban por los corredores del recinto de los enanos, y los magos comenzaron a trazar un plano del lugar. Habían irrumpido sin contar con la resistencia y disposición de los enanos. No volverían a cometer el mismo error. Ya lo saben en el bosque solitario, anunció un emisario enano a Stokely Silverstream. Aunque sus barcos han zarpado y llevará algún tiempo que retornen. Lo mismo ocurre en otras ciudades alrededor del lago, confirmó otro enano. Todo depende de Begene Sander, comentó Stokely. La ciudad de Begene Sander no se encontraba a orillas del lago y su guarnición siempre estaba alerta. A pesar de ello, pasarían horas antes de que recibieran refuerzos. Tendremos que resistir,
Y cuando lleguen los de BN Sander, habrá que resistir con más fuerza, declaró Stokely. Las gentes del lago llegarán más tarde y tengo la esperanza de que los muchachos de Asileste puedan convencer a un par de tribus de bárbaros para que se sumen a la lucha. ¡Hurra eso! Vitoreó un enano. Poco trabajo cuesta convencer a un bárbaro para que luche. Intervino otro enano. Es lo que me encanta de los chicos altos. Una multitud de puños al aire celebró la última parrafada y hasta Stokely hizo un gesto de ánimo. La lucha comenzó marcada por la derrota, pero la heroica carrera de Yankee para dar la alarma y el sacrificio de los enanos que se enfrentaron a los Drow cambiaba las tornas. Los enanos iban a plantar cara. Estos eran los Batleamer y habían vivido muchas batallas a lo largo de los años. El rey Bruenor en persona, junto a los enanos del escudo de su confianza, supervisó la construcción de la mayor parte de los túneles del complejo enano y cavaron pensando en la defensa contra ataques enemigos. El ataque de los Drow fue rápido e imprevisto, pero los muchachos de Stokely siempre estaban listos para el combate y, no solo eso, los túneles se diseñaron de forma que fuera sencillo hundirlos sobre el enemigo. Los mantendremos a raya en los túneles y luego los enviaremos de vuelta a sus agujeros, clamó Stokely. Y los podemos perseguir hasta Gauntlerim, gritó otro. ¡Hurra! ¡Hurra! Se hizo eco el resto para satisfacción de Stokely. Entonces 5 enanos cerca de la pared a la izquierda de Stokely cayeron por un agujero que se abrió de repente en el suelo. La pared al otro lado de la sala se desvaneció y por el espacio abierto volaron enormes lanzas hacia los enanos reunidos, y tras ellas cargaron gigantescas drañas con una horda de goblins siguiendo sus pasos. ¡Al ataque!, rugió Stokely. Varios enanos se sumaron al llamamiento y comenzaron a organizarse en líneas defensivas. Las puertas de la sala se abrieron de golpe y más Batleamer acudieron al combate. La sala de audiencias retumbó con los gritos de guerra y el choque del metal contra el metal. Stokely se apresuró hacia el foso abierto en el suelo y se arrodilló en el borde. Otros enanos se unieron a él. Varios portaban cuerdas y garfios. Las paredes del foso, escarpadas y pulidas como si la piedra se hubiera desvanecido, caían a una profundidad de 15 metros hasta un túnel que se extendía por debajo de la sala de audiencias. Allí distinguieron a los enanos que cayeron por el inesperado boquete. 2 de ellos parecían muertos, otros 2 gateaban y el quinto se estaba poniendo de pie. Stokely intentó atraer la atención del que estaba en pie, pero el pobre desgraciado comenzó a bailar de un lado hacia otro. Stokely tardó unos segundos en darse cuenta de que estaban atacando al enano, seguramente con flechas de ballesta. Le iba a gritar que resistiera, pero un fogonazo de luz, como un rayo, barrió las sombras del túnel. Cuando se desvaneció, no quedaba ningún enano en pie, solo uno de los que gateaban. Las cuerdas cayeron por las paredes del foso y los enanos iniciaron el descenso haciendo rappel. Stokely cogió una cuerda para unirse al resto. No, no. Lo detuvo una enana, la sacerdotisa Brimble, que además era una de las consejeras más cercanas a Stokely. Este se detuvo aguardando una explicación, mientras los demás bajaban por el foso. Es un pasadizo mágico, se apresuró Brimble. ¿Puedes? No llegó a completar la advertencia. Stokely fue consciente de que parte de su cuerda se desvanecía. Al mirar hacia el foso, comprobó que el agujero ya no estaba. En su lugar vio el suelo intacto como si nada hubiera sucedido. ¿Y los enanos que habían iniciado el descenso? Varios de esos valientes yacían en el suelo cerca de Stokely, expulsados del foso que ya no existía. ¿Dónde está MC Grits? Iba por delante de mí, gritó uno de ellos, mientras se ponía en pie de un salto. Otros 2 enanos también preguntaron por compañeros que habían emprendido el descenso al foso. Están en el túnel al final del pasadizo mágico, dijo Brimble. Stokely arrojó el cabo de cuerda que llevaba en la mano y desenfundó su hacha de guerra. Tenemos bastante que hacer aquí mismo, bramó, y encabezó la carga hacia el flanco de las fuerzas de goblins y drañas. Desde los túneles laterales comenzaron a llegar más enanos. Pero también llegaban Drow, y los enanos que se abrían paso a hachazos entre las filas goblins se toparon con unos rivales formidables, más rápidos, letales y diestros con sus armas que los goblins. Los avances por ambos lados se frenaron, las formaciones se deshicieron y la sala se vio abarrotada por una masa informe de guerreros, con luchas en cada palmo de terreno. Una espada gana un duelo, pero la magia gana la batalla, le comentó Ravel a Tiago conforme se aproximaban a la batalla. ¿Cuánto tiempo aguantará nuestro túnel?, preguntó Tiago. Casi toda la noche, a no ser que decidamos cerrarlo antes, replicó el mago. No bien lo dijo, cuando el último tramo del pasadizo mágico se cerró y varios Drow fueron arrojados al suelo del corredor donde se encontraban los 2 nobles Drow. Tiago frunció el ceño, irritado. «¿Tienen sacerdotes?», explicó Ravel con calma, dando a entender que esperaba algo así. «Vamos a los túneles convencionales».
Los hemos explorado a fondo y encontraremos un camino. Sus palabras no convencieron a Tiago, que seguía irritado. El Baenre giró su lagarto hacia sus guerreros y les hizo una seña para que se apresuraran a seguirlo. Ravel llamó a un par de compañeros magos y tomaron la delantera guiando al contingente Drow. Los magos se movieron con seguridad por esa zona del complejo de los enanos, siguiendo una ruta más convencional hasta el Salón del Trono. «Llegaremos», le aseguró el arrogante mago a Tiago. Lo que no dijo fue que tardarían bastante tiempo en hacerlo, demasiado para las fuerzas atrapadas en el Salón del Trono. Su pretendida confianza obtuvo una mirada escéptica de Tiago a modo de respuesta. El noble sabía que una docena de Drow, un puñado de drañas y unas cuantas docenas de goblins consiguieron llegar al Salón del Trono antes de que el pasadizo mágico se desvaneciera. Una fuerza temible, en cualquier caso, pero se enfrentaban al grueso de las tropas enanas y sin ayuda mágica de ningún tipo. El joven guerrero Baenre era lo bastante veterano para prever lo que se encontrarían al llegar al Salón del Trono. Tiago maldijo a los astutos enanos cuando el suelo tembló a lo lejos anunciando el hundimiento de más túneles. Un grupo de goblins corrió para escapar de la batalla en el Salón del Trono, donde los enanos estaban a punto de cantar victoria. Sin embargo, al abrir la puerta que daba a un pasillo, se encontraron con un cuarteto de enanos de aspecto sombrío plantado en el estrecho umbral. Dispuestos en una formación de A2, defendían la salida. Los goblins en cabeza se detuvieron, vacilantes, pero los que venían por detrás empujaron con tanta fuerza, que se amontonaron en la entrada y, a pesar de que dos de esos primeros goblins murieron enseguida, uno con el cráneo destrozado por un hacha de guerra, el otro aniquilado por un martillo de guerra, la aglomeración de sus compañeros los mantuvo en pie, aplastados contra el escudo de los dos enanos al frente del cuarteto letal. «No puedo aguantarlos», alertó Tregor Ornbrook, un enano de barba amarilla en la primera línea de contención. Bajó el hombro una vez más y consiguió atacar con su pesado martillo, pero tuvo que rectificar de inmediato para volver a poner todo su peso tras el escudo. Era el enano más grande y fornido del Liro de Kelvin, por lo que sus palabras despertaron la alarma. El pasillo tras los enanos se ensanchaba y si los goblins conseguían superar al cuarteto, se adentrarían en el complejo enano. El enano al lado de Tregor gruñó a causa del esfuerzo, incapaz de pronunciar una palabra. Entonces, para sorpresa de los dos enanos que defendían la puerta, sus compañeros en segunda fila dejaron de empujar y se marcharon corriendo. «¿Vosotros?», rugió Tregor y el otro enano gruñó con más fuerza. Una lanza goblin asomó entre los escudos de los defensores e hirió a Tregor en el hombro. El dolor solo consiguió que el enano se empleara a fondo empujando con toda la fuerza de la que disponía, que era mucha. «¡Atrás!», llegó un grito tras ellos proferido por los dos enanos que volvían junto a ellos. Tregor comprendió la intención de sus dos compañeros cuando dos largas lanzas negras se deslizaron entre los que resistían delante y penetraron en las filas de los goblins. «Bien pensado», los felicitó Tregor. Las lanzas procedían de unas estatuas de piedra que flanqueaban el pasillo y que lucían armas reales, aunque hechas de hierro en lugar de los apreciados mitril y adamantina. A pesar de la situación desesperada, Tregor no pudo evitar una carcajada al reparar en una mano de piedra aferrada al mástil de una de las lanzas. Los goblins cargaron de nuevo, con mayor furia, y los enanos defensores tras el escudo comenzaron a ceder terreno, mientras los dos de detrás atacaban con las lanzas para frenar el ataque goblin. En vano. La presión era tan grande, a pesar de la sangre goblin que encharcaba el suelo, que los cuatro comenzaron a asumir su derrota. Sin embargo, de repente, la presión desapareció y los cuatro se dieron cuenta de que los goblins fugitivos sufrían el ataque de Stokely y los suyos desde el interior de la sala. «Bien peleado», les felicitó Stokely después de que cayera el último de los goblins. Tregor contempló la carnicería del interior del Salón de Trono. La mayor parte de los cadáveres estaban tan desmembrados que resultaba complicado distinguir a los amigos de los enemigos. A pesar de ello, el joven guerrero enano reconoció a varios compañeros entre los caídos. «Los Drow están llegando a este nivel y ya controlan todos los que hay por debajo», anunció Brimble. «¿Por dónde vienen?», preguntó Stokely. «Por la escalera este». «Pero», Brimble suspiró. Stokely recordó el foso que había aparecido en la sala del trono y comprendió el motivo del suspiro. Con los sortilegios para atravesar paredes y los demás recursos mágicos del enemigo, donde iba a establecer una línea defensiva. Stokely miró a Tregor y sus tres compañeros y luego al pasillo tras ellos, que conducía a las zonas superiores del complejo y a la puerta principal del complejo. «¿Hay noticias?», les preguntó, esperanzado. «Berg Sanders está a varias horas de distancia», informó Tregor, con gesto serio. «Si es que vienen para acá. Quedan 3 horas de sol», le recordó Brimble y al mirarla, tanto Stokely como Tregor entendieron a qué se refería. «No», clamó Tregor, y los enanos a su alrededor comenzaron a menear la cabeza.
Sin embargo, Stokely Silverstream volvió la vista hacia el salón del trono, donde más de 30 de los suyos acababan de perder la vida. Por no hablar de los que cayeron por el foso, que, o estaban muertos, o cautivos. Habían luchado con enorme valor y la prueba eran los goblins que cubrían el suelo de la estancia, además de unas cuantas monstruosas drañas patas arriba que destacaban por su tamaño. Y también aniquilaron a los Drow, aunque hicieron falta 2 de los suyos para acabar con cada Drow. Y no fue una lucha sencilla, como bien sabía Stokely por experiencia propia. Avisad a los puestos de avanzada. Que vengan todos, ordenó a los enanos que estaban con él. Saldremos al valle, a la luz del sol. Esos malditos no podrán seguirnos. Ni un solo enano se movió y la decepción en las miradas era evidente. Acababa de pedirles que abandonaran su hogar, algo que ningún enano había hecho jamás. Volveremos, prometió Stokely. Y lo haremos con las guarniciones de las ciudades y una horda de bárbaros. Algunos enanos asintieron. Ahora, moveos, ordenó Stokely. Y con eso se pusieron todos en marcha. Entonces cayó la oscuridad y no pudieron ver nada, ni siquiera los rayos que chisporrotearon a través de la mágica negrura o las bolas de fuego que estallaban en llamas, pero, por desgracia, pudieron sentirlas. Stokely Silverstream y Brimble se tambalearon hasta un cuarto lateral para recuperar el resuello. Yankee ha caído, jadeó Brimble. Se apoyó en una silla al lado de la puerta que daba al pasillo. Srokelly corrió hacia una puerta al otro lado. La entornó con cautela. Vía libre, anunció. Por aquí podemos alcanzar la entrada principal. Se detuvo, dolido por lo que acababa de decir. El grupo de enanos en el salón del trono se había dispersado, derrotado por la magia de los elfos oscuros y las hojas que cortaban al amparo de la oscuridad. Ahora cada enano tenía que valerse por sí mismo, algo difícil de soportar para cualquier jefe de clan. Stokely sabía que lo mejor era seguir con el plan de Brimble. Yankee y los suyos intentaron reunirse con ellos, pero no lo lograron. Stokely tenía que salir del complejo y conseguir refuerzos para reconquistarlo. Sin embargo, le remordía la idea de que apenas quedarían enanos para volver al hogar. El temor que torturaba a Stokely Silverstream era que el reinado de siglos de los enanos en el Valle del Viento Helado había llegado a su fin. Vamos, llamó a Brimble. La sacerdotisa lo miraba fijamente sin moverse. ¿Niña? Y dio un paso hacia ella. Se detuvo en seco cuando un par de elfos oscuros entraron por la puerta tras Brimble. Un varón y una hembra, ambos pertrechados de forma espléndida. Sobre todo el varón, cuya espada y escudo casi traslúcidos, relucían como si contuvieran una constelación en su interior. ¿A dónde ibas, enano?, preguntó el varón Drow, que pasó al lado de Brimble sin que ésta se moviera. Stokely se dio cuenta de que su querida amiga clérigo era víctima de un conjuro que ella misma empleaba con frecuencia, y que estaba paralizada. El guerrero Drow llevó su espada al cuello de la pobre Brimble. «Huye, huye», le dijo a Stokely. «Ella sufrirá, te lo garantizo, su muerte será lenta. Sálvate, es posible que consigas escapar», añadió la hembra Drow, y acarició el cabello de Brimble. Su dominio de la lengua de la superficie era básico, y hablaba con un acento tan cerrado que a Stokely le costó unos instantes comprender sus palabras. «Pero te atormentará la idea de que dejaste a tu amiga para morir», añadió el varón, «hasta el día en el que la oscuridad de la muerte te libere de tu culpa». Stokely Silverstream encaró a la pareja y golpeó su escudo con el hacha de guerra. «Venga», le dijo al guerrero Drow y caminó hasta el centro de la estancia. «¿O tienes miedo de enfrentarte a mí tú solo?» «¿Yo?», preguntó el Drow, y se adelantó hacia el enano. «¿Ignoras quién soy, enano?». Stokely embistió con rapidez, cortando el aire con el hacha en busca del cuerpo del Drow para acabar con él de un golpe certero. Era la única posibilidad que tenía de salvar a Brimble y sacarla de allí. Stokely tuvo la sensación de que el escudo del Drow comenzaba a girar y que aumentaba de tamaño a la vez. El hachazo del enano iba dirigido al espacio libre por encima de la defensa, pero cuando impactó, lo hizo contra el escudo, mucho más grande que hacía unos instantes. Stokely cayó hacia su costado derecho y se parapetó tras su escudo para detener la estocada de la espada del Drow. La espléndida hoja mágica atravesó la tabla de madera y las bandas adamantinas resistieron, aunque por poco, como advirtió Stokely cuando examinó el escudo. Una de las bandas estaba cortada en dos. «Maté a un valor a las puertas de la ciudad», presumió el Drow, cuando el enano se apresuraba a atacar de nuevo. «¿Acaso el nombre de Tiago ya no inspira respeto?». Stokely se detuvo. «Sí, enano. Soy Tiago el amigo de Drizzt». «No eres amigo de Drizzt», exclamó Stokely. «Drizzt es amigo del clan Bat». «No, Drizzt forma parte del clan Bat Cleamer». «Cargó». Enarboló el hacha mientras ejecutaba los movimientos de uno de sus mejores ataques. De súbito, lanzó el hacha hacia adelante y se dejó llevar por el impulso.
Luego se giró con el escudo por delante en posición horizontal para golpear si el Drow amagaba hacia ese lado y enseguida adelantó de nuevo el hacha, listo para arremeter con ella. Pero el Drow ya no estaba, y solo el instinto de seguir hacia adelante en lugar de detenerse salvó a Stokely de la hoja de su enemigo por muy poco. No, necio enano, dijo el veloz Drow, capaz de esquivar la carga del enano sin aparente dificultad. Driss pertenece a la casa Do'Urden, siempre será de la casa Do'Urden, siempre será de Menzoberranzan. El Drow lanzó una sucesión de rápidas estocadas mientras avanzaba, imparable. Stokely rogó para que su escudo resistiera la acometida, conforme encajaba los golpes del Drow. Al final, consiguió un respiro y contraatacó violentamente con el hacha. Su hoja chocó contra el escudo del Drow, pero para Stokely fue como si impactara contra un colchón de plumas que absorbió el vigor y hasta el sonido del golpe. Perplejo, se preguntó de qué material estaba hecho el escudo y su confusión aumentó cuando intentó recuperar el hacha y se dio cuenta de que no podía. Estaba pegada al escudo. Titubeó, sin saber qué hacer. La espada Drow se abatió sobre el brazo extendido del enano. Stokely soltó el mango de su arma y apartó el brazo herido. El Drow avanzó y el enano alzó el escudo, mientras pensaba en cómo podía recuperar el hacha que seguía pegada al extraño escudo, o si podía eludir al Drow para conseguir otra arma. Quizás pudiera hacerse con la maza que sostenía Brimble. Quizás no pudiera hacer nada de nada. El Drow atacó con tanta furia que Stokely solo pudo retroceder hasta topar con la pared detrás de él. Intentó protegerse, pero el guerrero Drow tenía demasiada experiencia y habilidad y contaba con las mejores armas. Stokely bloqueó una serie de estocadas que agrietaron la madera del escudo, y un par más hendió las bandas de adamantina que sujetaban la defensa. Otra estocada más consiguió traspasar la madera y cortar una de las tiras de sujeción al brazo de Stokely. De paso, rasgó la tela de la manga y la piel que había debajo. El escudo cayó hecho pedazos. Stokely se lo arrojó al Drow y embistió tras los restos del escudo. Sintió el estallido de dolor cuando la hoja enemiga le cortó la cara, pero siguió hacia adelante decidido a agarrar al Drow. Sin embargo, Tiago ya se había apartado y Stokely solo encontró el vacío. La espada del Drow hizo saltar por los aires el casco del enano y, de inmediato, un tremendo golpe en la nuca, unido al impulso de su embestida, envió a Stokely de bruces contra el suelo donde se sumió en la negrura. Y así culminó la batalla del hito de Kelvin y Tiago Baenre pudo cantar victoria. Pero fue una alegría muy breve para el noble Drow. Mientras sus hombres saqueaban el lugar y apresaban más esclavos, nadie pudo encontrar a Driss Do'Urden. Además, Yard Sorlarrin, maestro de armas de Qusor Larrin, seguía estando muerto.